Mi nombre es Reinaldo Arú, yo soy copastor acá en la Iglesia Bautista Central de Ocumare. Les reitero la bienvenida a todos ustedes, a nuestros visitantes y también a todas las personas que nos van a escuchar tanto por YouTube como por Facebook. Hace algunos años un locutor estadounidense llamado Paul Harvey, él era bastante famoso allá en la comunidad de radio, relataba el método que usan los esquimales para matar lobos. Los esquimales son un pueblo que vive en tierras bastante al norte, normalmente muy frías, tierras que están la mayoría del año cubiertas de hielo. Y son un pueblo cazador, no tienen mucho para sembrar, dado por este mismo clima, cazan, son un pueblo de cazadores. Lo primero que hace el esquimal cuando va a cazar un lobo es agarrar su cuchillo de cacería y cubre la hoja del cuchillo con la sangre de algún animal y deja que se congele. Después que se congeló, pone otra capa y deja que se congele, y así pone otra y otra y otra capa, hasta que la hoja del cuchillo está totalmente cubierta por sangre congelada. Cuando ya eso es así, agarra el cuchillo y lo fija en el piso con la hoja hacia arriba y lo deja allí. El aroma llama la atención del lobo. Por el mismo olfato llega hasta donde está el cuchillo y empieza a lamer el cuchillo. Cuando nota el sabor de la sangre fresca congelada, empieza a darle más duro, más rápido, más rápido, más rápido. Llega un momento en el que el cuchillo se descubre y el lobo está tan entregado a aquella hambre, aquel deseo que lo persigue y lo consume, que no se da cuenta de que el cuchillo empezó a cortarlo. Y así continúa, dándole, y no se da cuenta del instante en el que empieza a satisfacer su sed con su propia sangre y no con la que está sacando del cuchillo. Y así sigue lamiéndolo cada vez con más vigor hasta que el alba encuentra al lobo muerto en la nieve. Es horroroso, veo la expresión de mi hermana Marisa, horrorizada del método. Es horroroso pensar cómo la concupiscencia, los malos deseos, consumen a la gente. Hasta que lo único que queda es corrupción, destrucción y muerte. El lobo lame aquella sangre por su apetito carnívoro y pareciera que el hombre desea el pecado con la misma intensidad. Hasta el punto que llega un momento en que no diferencia el efímero placer, el placer pasajero, con aquella obsesión autodestructiva que lo está llevando cada vez más a la destrucción. Y mientras más avanza en su pecado, más insensible se hace a esa destrucción. Hasta que cae en una especie de pozo sin fondo donde lo único que puede hacer es descender. Descender y descender y descender y descender. Y el hombre sin Cristo jamás podrá salir de allí. La humanidad en sí, nosotros no somos más que una manada de lobos. El hombre sin Cristo no es más que una manada de lobos, cada uno entretenido con su propio cuchillo congelado, rodeado de los que ya han caído, de los cadáveres putrefactos de los que ya han caído, sin darse cuenta que su destino es el mismo. Pedro se daba perfecta cuenta de la corrupción horrenda que impera y reina en el mundo. Pedro se daba cuenta de la condición tan espantosa del hombre sin Dios. Leemos en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 4. Y Pedro empieza: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo
por la concupiscencia. Y así como estos lobos, el hombre sin Dios está irremisiblemente atrapado, irremisiblemente entregado a la satisfacción de sus malos deseos. Esta semana y la siguiente vamos a estar predicando en este texto. Una especie de miniserie, digámoslo así, para estas 2 semanas, que hemos dado en titular Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Y el mensaje de hoy justamente se llama Escapando de la corrupción. Y como les decía, el hombre sin Dios está irremisiblemente atrapado, entregado a satisfacer su concupiscencia, sus malos deseos, como el lobo lamiendo el cuchillo congelado. Y no se da cuenta que el instrumento que usa el mundo para mantenerlo atado allí está dentro del mismo. Pedro dice, habiendo huido del mundo, de la corrupción que hay en el mundo, ¿por qué? Por la concupiscencia. Todo ser humano nace con una semilla de mal, de pecado en sí mismo. La Biblia dice en Génesis 6, y el corazón de ellos, el pensamiento de ellos era de continuo, solamente el mal. Solamente el mal. Dentro de ellos mismos entonces estaba el cuchillo que los estaba matando. Está el cuchillo que los está matando. Dentro de cada uno de nosotros está el instrumento maligno de esa corrupción que nos arrastra cada vez más a destrucción. Y usted me dirá, bueno, y esta es una respuesta muy común que yo escucho a la predicación del Evangelio. Yo soy una persona decente. La Biblia habla de pecado, de adulterio, de asesinato, de robo, de codicia, de fornicación, de mala conducta sexual, de depravación. Pero yo soy una persona decente, yo no hago nada de eso. Bueno, yo le diría, vamos a dejar de lado todas las cosas que usted puede sentir en su corazón. ¿Cuántas veces quiso hacerle mal a su prójimo, aunque no lo hizo? ¿Cuántas veces codició lo que su prójimo tenía, aunque no llegó a tomarlo? ¿Cuántas veces codició la mujer de su prójimo en su corazón? ¿Cuántas veces miró a la muchacha en la calle? ¿Cuántas veces en su corazón se levantó el pecado? Vamos a dejar eso aparte. Y yo le pregunto, ¿qué vemos en el hombre de hoy respecto a Dios? ¿Cómo busca el hombre de hoy a Dios? Los que no han visto la verdad simplemente no lo buscan. Y el principal pecado, el principal, digamos, deseo que tiene el hombre sin Dios es ser totalmente independiente de Él. Yo quiero controlar cada aspecto de mi voluntad. Por eso me llama la atención la velita que le prendo al santo. Si te pones a ver, no, bueno, tienes que prenderle una vela a tal santo para que te consiga tal cosa. Es fácil, voy, compro la vela, si tengo el dinero, la prendo y el santo me da lo que yo quiero. Páguele una promesa. La gente ofrece cosas por favores. Si el santo tal me hace tal cosa, yo voy y pago la promesa tal. Hoy hago tal cosa para el santo. No sé si todavía será, pero la gente rezaba por las ánimas que estaban en el purgatorio, para que salieran del purgatorio y fueran al cielo. La gente hacía toda esta clase de cosas. Y vamos a salirnos de la religión católica. Está el que paga el santo, el que se hace tal cosa, el que va a hacer un sacrificio, un ritual allá en la montaña de Sorte, está el que peregrina a la India para encontrarse con Sai Baba. Queremos controlar cada aspecto de nuestra relación con Dios. Queremos hacer cosas para justificarnos delante de Dios. Y esto no es nuevo. Las religiones antiguas sacrificaban animales para conseguir favor de Dios. El principal pecado del hombre, lo principal que hay en el corazón del hombre, lo que lo lleva a toda esta corrupción es querer apartarse de Dios. No queremos aceptar su misericordia, no queremos aceptar su gracia, no queremos que Él controle nuestra vida, queremos tener control de cómo nos acercamos a Dios, queremos adaptar a Dios a nuestros estándares. Y eso lo hemos hecho todos.
Siendo que la Escritura en Gálatas 2:16 dice, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. O digamos simplemente, por cuanto por obras, nadie será justificado. Yo no puedo justificarme a mí mismo por cumplir un ritual, por cumplir una fórmula, por darle nada a Dios. Yo no tengo nada que darle a Dios. Nadie tiene nada que darle a Dios. Ese es nuestro principal problema. El apóstol Pedro dice aquí mismo también que Jesucristo nos llamó por su excelente gloria. El texto dice por su gloria y su excelencia, pero es una figura de lenguaje. Tomas dos nombres y los usas de esa manera, gloria y excelencia, pero es lo mismo que decir su excelente gloria o su gloriosa excelencia. Es una figura de lenguaje. Está hablando que Jesucristo hizo un llamado por su propia majestad, por su excelente majestad, por su gloria hizo un llamado, por su gracia hizo un llamado, hace un llamado. Sin embargo, acabamos de decir que sin Dios estamos muertos, y yo creo que los muertos no oyen. Como dicen por ahí, los muertos no hablan. Entonces, ¿cómo puede un hombre que está entregado a la concupiscencia, a la corrupción del mundo, a la vida licenciosa, a la satisfacción de deseos malignos que lo están llevando cada vez más lejos de Dios, cómo puede un hombre oír ese llamado? ¿Cómo puede ese hombre escuchar la voz de Dios? Sin embargo, Jesucristo llamó. Y si Jesucristo llamó, debe haber una forma por la que ese hombre pueda escuchar. En Romanos 11:17 leemos: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, sigue faltando algo. ¿Cómo un muerto escucha? ¿Cómo un muerto puede tener fe? Los muertos no hacen nada. Los muertos se corrompen, se pudren, decaen. Juan 3:5, el Señor está hablando con Nicodemo, que va de noche a él a decirle: sabemos que eres profeta enviado de Dios, porque nadie podría hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Y el Señor le dice: no. ¿Tú crees que por fariseo vas a entrar en el reino de Dios? No. Tienes que nacer de nuevo. Ya él a lo largo del Evangelio había dicho: arrepiéntanse y crean para entrar en el reino. La entrada es por arrepentimiento y por fe. Pero para poder entrar en el reino, lo primerito, tienes que nacer de nuevo. Y en Juan 3:5 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, no puedo arrepentirme y no puedo tener fe si no hay nuevo nacimiento. Dice del agua y del Espíritu. El agua en la Escritura es símbolo de la palabra, del lavamiento de la palabra, de la purificación por medio de la palabra. Y hemos escuchado también, hemos leído también en la Escritura que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para comunicar vida a ese cuerpo muerto. ¿Qué creen ustedes? Cuando el Señor estaba enfrente de la tumba de Lázaro y dijo: Lázaro, ven fuera. Cuando Lázaro escuchó esa palabra, ¿estaba vivo o estaba muerto? Estaba vivo. Él estuvo muerto. El poder de Dios lo resucitó. Y así escuchó la palabra: levántate y ven fuera. Estando muerto, un muerto ni oye, ni se levanta, ni va para ninguna parte. El Espíritu Santo, por la palabra del Señor, resucitó, y Lázaro escuchó, se levantó y salió fuera. El más abyecto pecador, muerto en sus delitos y pecados,
es hecho nueva criatura. Y aquí me quiero detener un momento. Fíjense que decimos, por la palabra de Dios, el Espíritu Santo usa la palabra para comunicar vida al que está muerto. Y aquí, fíjense lo importante cuando estamos compartiendo nuestra fe. ¿Qué es lo importante cuando estamos compartiendo nuestra fe? Anécdotas, testimonios. Sí, son cosas que ayudan, son cosas que es bueno compartir. Testimonio, lo que ha hecho el Señor en mi vida. Argumentos, conversar con otra persona en un plano amistoso acerca de lo que tú crees y de lo que yo creo. Pero eso no es lo que usa el Espíritu de Dios. La espada del Espíritu no es mi testimonio que yo le cuente a la persona, no es mi argumento, yo no convenzo a esa persona, es la palabra de Dios la que el Espíritu toma y usa para llevar a una persona de muerte a vida. Mi palabra no hace nada, yo no hago nada, es la palabra de Dios. Entonces, maestros de escuela dominical se preparan muchísimo para dar sus clases. Predicadores vienen al púlpito preparados para dar sus sermones. Maestros de adultos o de estudios bíblicos se preparan para dar sus estudios. Músicos, cantantes se preparan para alabar al Señor. Y está bien. Yo estoy convencido de que es el Espíritu el que obra, pero el Espíritu también obra por la preparación de la persona. Está bien prepararse, sin embargo lo que yo veo es que cuando vamos a compartir nuestra fe, no estamos preparados para eso. Y no sabemos qué decir, nos responden y nos quedamos... Yo tuve el privilegio de ver el martes a un hermano nuestro predicar la palabra en la sala de observación. Y yo estaba orando. Y a medida que escuchaba el mensaje del hermano, de repente empecé a escuchar las palabras que él estaba diciendo y dejé de orar, levanté mi cabeza y empecé a escuchar lo que él estaba diciendo. Y yo creo que yo me quedo corto si digo que más del 50% del mensaje era palabra de Dios. Versículos de la Biblia, de memoria. Abrió su Biblia, predicó, Dios les bendiga, la cerró, 10 o 15 minutos. Y yo no puedo decir, no me quedé lo suficiente, que hubo conversiones ni nada, pero yo estoy seguro que esa gente se llevó palabra de Dios a su vida. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo aún hoy en esas personas está usando lo que escucharon. Memoricemos la Escritura, hermano. Tenemos amistades en el trabajo, en la calle, hablamos con personas y a veces a lo mejor no cargamos una Biblia porque no se puede. O si la cargamos, entonces pasamos hoja para acá, hoja para allá, porque ni nos acordamos en dónde está la cita. Y ojo, esto me pasa a mí. Por esto mismo. Memoricemos la Escritura, veamos los pasajes que son de especial importancia para comunicar el Evangelio. Tengamos respuesta. El mismo Pedro dice, para que podáis responder a los que pregunten cualquier cosa de vuestra fe. Requiere preparación, hermanos. Esto no es menos que cualquier otra cosa que haga un cristiano en su vida. Es importante compartir nuestra fe usando la palabra de Dios. El Espíritu Santo por la palabra abre oídos cerrados. El Espíritu Santo por la palabra pone fe en corazones áridos y resecos. Por la palabra. Entonces, aquel que oyó la palabra, que una vez estuvo muerto, ahora está vivo. Ahora el Espíritu Santo le ha convencido de su propio pecado. El Espíritu Santo le ha convencido de la condición terrible en la que está viviendo.
el Espíritu Santo le ha convencido de la justicia de Jesucristo, de que podría estar en otra condición, de que podría llegar a esa otra condición sin prender velas, sin pagar promesas, sin nada de eso, sino simplemente arrepintiéndose de sus pecados, huyendo de la corrupción y abrazando la obra de Jesucristo en la cruz, creyéndola por fe, aceptándole como Señor. Él huye ahora de la corrupción que hay en el mundo. Corre en la dirección opuesta, va en busca de lo que el Señor Jesucristo ofrece en sus preciosas y grandísimas promesas. Y dice la Escritura en el verso 4 que por esas promesas llega a ser participante de la naturaleza divina. Abraza, después que escapa, en el mismo movimiento de escape de esa corrupción que hay en el mundo, abraza la naturaleza divina. ¿Pero qué será esto? La naturaleza divina, o la naturaleza de cualquier cosa, la naturaleza de una silla, la naturaleza de una persona, o de un animal, o de una fruta, es simplemente las características, los atributos, la esencia de lo que es. Cuando hablamos de la naturaleza divina, hablamos de la esencia de Dios, pero no nos equivoquemos. Hemos sido partícipes de la naturaleza divina. No hemos sido hechos iguales a Dios. Se nos ha conferido el poder vivir con la vida de Dios. Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. El hombre sin Dios está muerto. Y Él os dio vida. ¿De qué vida estamos hablando acá? La palabra en el original tiene un uso secular y un uso que se le da en la Biblia. Cuando se usaba secularmente significaba simplemente el principio de vida, o sea, lo que hacía que, por ejemplo, Rosita se levante cada mañana y respire y viva. El principio que hace que un ser vivo nazca, crezca, se reproduzca y muera. Así reconocemos que algo está vivo. Lo que no nace, crece, se reproduce y muere es un objeto inerte. Pero su uso bíblico va mucho más allá, porque este reconocimiento, digamos, secular de la vida deja de lado la parte espiritual. Solamente está viendo lo físico. Y no recuerdan que en Génesis la Biblia dice que infundió aliento de vida en el hombre. Entonces esta vida de la que estamos hablando aquí es la vida, la mismísima vida de Dios, la mismísima vida que Dios tiene en sí mismo desde la eternidad, la que le dio al Hijo para que tuviera desde la eternidad, la que le dio al Hijo con la potestad de comunicarla a todo aquel que creyera en Él. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de la magnitud de esto? El Creador viviendo en nosotros por su Espíritu. El Creador viviendo en nosotros por su Espíritu, comunicándome vida cuando lo único que yo merezco es muerte. Eso es gracia. Cuando yo me abro por completo a esa gran verdad, a saber que lo único que yo merezco es muerte porque vivía revolcándome en el charco y porque mi naturaleza era buscar de continuo solamente el mal, y entiendo que Cristo se sacrificó para que a mí se me pudiera comunicar vida, siendo que lo único que merezco es muerte, entonces puedo tener al menos una pequeña visión del gozo cristiano. No importa si tengo agua o si no tengo agua. No importa si no tengo ropa
o si tengo ropa. No importa si tengo para comprar los cauchos del carro o si no tengo para comprar los cauchos del carro. No importa si tengo hambre o si tengo la comida para comer. No importa nada. ¿Saben por qué? No porque no importa, no porque no haya sufrimiento. Por supuesto que hay sufrimiento. Pero me doy cuenta de que absolutamente nada lo merezco yo. Yo ni siquiera merezco la camisa que tengo puesta. Yo ni siquiera merezco el estar hoy aquí, delante de ustedes, hablando la palabra de Dios. Yo ni siquiera merezco estar respirando hoy. Así que el mero hecho de abrir los ojos ya es una gracia más allá de toda comprensión. Por eso el llamado del cristiano a vivir agradecidos. Se nos ha comunicado la vida del Creador. Gálatas 2:20 lo pone en estos términos. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Aquí también se explica esto que decimos. El cristianismo no trata de hacer. Muchos creen que el cristianismo es hacer. E incluso en el mundo de las iglesias evangélicas, protestantes y todo lo que engloba a la iglesia reformada. Muchos creemos que por venir a la iglesia todos los domingos, que por venir al servicio de oración, que de repente por ir al hospital, que de repente por dar ofrendas, eso es lo que nos hace cristianos. A lo mejor no lo creemos en esas palabras, pero está en nuestro ADN, en nuestra forma de pensar. Tanto así que a veces podemos ver, hoy venía pensando, ¿cuánta gente no habrá que se comporta como el sacerdote y el levita que pasaron por el camino de Jericó al lado del hombre herido y lo dejaron de largo? Y yo nunca me había puesto a pensar, ¿por qué esta gente? Yo simplemente dije, bueno, es que son malos. Como es samaritano no le pararon. Pero nunca me había puesto a pensar que era un sacerdote y un levita, gente que servía en el templo, y esa gente dejó a ese hombre a morir allí para poder llegar al templo a servir y para no ensuciarse. Eso valía. Valía su pureza para presentarse delante de Dios más que la compasión que debían tener por aquel hombre que estaba en el camino. Misericordia quiero y no sacrificio. Se nos ha comunicado la vida de Dios, y a todos los que estamos aquí, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, y quizá alguno que esté aquí hoy que no conozca al Señor personalmente, se pregunte, pero si somos participantes de la naturaleza divina, entonces deberíamos ser santos. No deberíamos pecar. Entonces, ¿por qué pecamos? ¿Por qué tropezamos? La clave está en los tiempos de las preciosas y grandísimas promesas que el Señor nos ha hecho. Él nos prometió muchas cosas que tienen cumplimiento seguro, pero no todas se cumplen al mismo tiempo. Tenemos promesas con cumplimiento futuro. Yo le puedo asegurar que habrá un día cuando yo estaré en la presencia de mi Señor, y todo el que confiese el nombre de Jesús estará en la presencia del Señor con un cuerpo transformado, sin naturaleza pecaminosa, sin pecado, libres de la presencia del pecado. Allí no pecaremos. Ese día no habrá pecado entre nosotros, entre el pueblo de Dios. Esas son promesas con cumplimiento futuro. Hay promesas cuyo cumplimiento es progresivo, no sé qué otra palabra utilizar, pero se van cumpliendo a lo largo de la vida cristiana. El Señor prometió que nos iba a conformar a la imagen de su Hijo, que nos va a conformar a la imagen de su Hijo. Eso es seguro, y lo está haciendo. Cualquiera de los que hoy están aquí, que han puesto su confianza en Jesucristo, lo pueden decir. ¿Cuántas cosas podridas no ha quitado el Señor de nuestras vidas y ha puesto las cosas de Cristo? Y cada día lo hace. Cada día hay un aprendizaje, cada día hay una enseñanza, cada día hay una confesión, cada día hay un arrepentimiento. Y cada día el Señor va tallando en nosotros el rostro de su Hijo, la imagen de su Hijo.
Son promesas que se están cumpliendo día con día. Y tenemos promesas de cumplimiento inmediato. En el momento en el que ponemos nuestra confianza en Cristo, la primera promesa que se cumple es el nuevo nacimiento, la fe, la salvación. Hemos sido hechos justos o declarados justos delante de Dios. Dios ya no tiene ningún reclamo contra nosotros. Hemos sido puestos en paz con Dios. Antes de venir a Cristo yo no podía. Si hubiera habido alguna manera física de entrar en la presencia de Dios y yo hubiera entrado sin Cristo, habría sido consumido de inmediato. Hoy yo tengo puerta abierta. Dicen Hebreos que puedo entrar con confianza delante del trono de la gracia para pedir gracia para el oportuno socorro. Dice también que a todo aquel que cree en su nombre les da la potestad de ser hechos hijos de Dios, y por esto yo hoy y todo el que cree en Cristo puede acercarse delante de Dios y llamarle Padre. Ofreció descanso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Todo el que ha puesto su confianza en Cristo puede descansar de las obras, puede descansar de tratar de justificarse, puede descansar de tratar de estar bien con Dios y simplemente estar bien con Dios porque ya ha sido hecho todo, todo ha sido pagado. La clave está en los tiempos en los que se cumplen las promesas, las preciosas y grandísimas promesas. La clave de este mensaje de hoy es la palabra vida. El Señor nos llamó y nos sacó del mundo con su corrupción para vivir la vida de Dios, la vida de Jesucristo, comunicada por su Santo Espíritu. Cuando mencioné las promesas de cumplimiento progresivo, hay una que en realidad es inmediata, porque cuando uno cree en Cristo de una vez ha sido quitado, hemos sido librados del poder del pecado. Y usted me dirá, pero hermano, librados del poder del pecado, ¿no estamos diciendo que aún pecamos, aún tropezamos? Sí, pero el Señor dice que el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Pero se enseñorea, hermano, pero porque tú lo dejas. Lo que te está diciendo el Señor es que le quitó el poder al pecado y te lo dio a ti, para que digas no. O al menos para que huyas y busques la ayuda de tu Señor. Si lo ponemos en términos de una figura o de una ilustración, la nueva criatura es como un bebé natural. El muchachito nace con todo: pulmones, dientecitos, estómago, sus piernitas, sus bracitos. Pero cuando está, si lo ponemos muy crudamente, cuando está recién nacido, un bebé humano es literalmente inútil. Un bebé humano solo se muere. Es indefenso, no se puede defender a sí mismo, no puede alimentarse a sí mismo, no puede moverse, no puede defenderse. A veces ni siquiera es capaz de entender sus propias necesidades. ¿Usted no ha visto un muchacho que tiene sueño y se quiere dormir, pero no se duerme y lo que hace es llorar? La nueva criatura es así. Así como el bebé necesita cuidado, necesita alimento, necesita crecer, necesita desarrollarse, la nueva criatura también necesita el cuidado amoroso del Padre. Necesita el cuidado amoroso de sus hermanos. Necesita el alimento de la palabra. Se nos ha comunicado vida, hermanos. Y muchas veces decidimos permanecer como muertos, sujetos a la concupiscencia. Es sutil, hermanos, es sutil. Nos atrincheramos en nuestro pensamiento, en nuestra creencia de que estamos firmes contra el pecado. Nos atrincheramos en creer que a nosotros no nos va a pasar. Y a veces empiezan a suceder cosas. Diferentes cuchillos cubiertos de sangre.
De repente, bueno, es que hoy me pusieron el agua. Tengo trabajo el día de hoy. Yo sé que es fin de semana, pero tengo que resolver el trabajo del día de hoy. Es que no tengo otro tiempo para atender a mi familia. O es que no hay otro momento en el que pueda hacer esto. O yo también tengo que entretenerme. El Señor sabe. Nadie ha usado 3 palabras de manera más versátil y acomodada en el mundo como los cristianos usan, el Señor sabe. Yo entiendo que hay situaciones, créanme que entiendo. Todos tenemos problemas. Y yo mismo estoy pasando por situaciones en las que tengo que decidir a quién seguir. Pero cuando nos hacemos esas aseveraciones, empezamos a deslizarnos hacia la corrupción. Empezamos a deslizarnos hacia el pozo sin fondo del que hablábamos al inicio. Porque empezamos a bajar los estándares de Dios a la altura de nuestros estándares. Empezamos a poner a Dios cada vez más chiquito. Y cuando nos damos cuenta, ya dejamos de adorar al Dios de la Biblia. ¿Y saben a quién estamos adorando? A nosotros mismos. ¿Saben lo que significa adorar? Adorar no significa arrodillarse, ni postrarse, ni hacer actos rituales delante. No. Adorar significa vivir tu vida completa para aquello que adoras. Cada acto de tu vida es para aquello que adoras. Si todas las cosas que haces en tu vida están orientadas a cubrir tus necesidades, a satisfacer o a darte comodidades, si toda mi vida se orienta a sentarme cómodo, sin sufrimientos, sin limitaciones, sin problemas, o tratando de evitarlos al máximo, a pesar de que los tengamos, porque todos tenemos problemas, a pesar de que busquemos no tenerlos, pero cuando lo que yo busco es mi satisfacción, me estoy adorando yo, no a Dios. Y alguno me dirá, yo no puedo creer que Jesucristo me pida eso. Hermano, Lucas 14. Y no racionalice lo que dice Lucas 14. Eso que está ahí es literal. También es un dolor en mi vida. Porque sé que no llego ni al 10% de lo que el Señor está pidiendo allí. El que no aborrece a padre y madre, esposa, hijo, hija, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo? ¿Que tenemos que ponernos de malas con nuestra familia? No, pero lo que está diciendo es que no podemos ponerlo por encima del Señor. En el momento en que nuestra familia pasa a estar por encima del Señor, se convierte en un ídolo. Cada quien sabe con quién lucha en ese aspecto en su vida. Yo no puedo decirle a usted con qué es lo que está luchando en cuanto a eso. Ni siquiera puedo decirles a ustedes que no lo hagan. Yo solamente estoy llamando la atención sobre lo que está en la Escritura. El resto es una cuestión entre cada uno de nosotros y el Señor. Más abajo dice Lucas 14, todo el capítulo, lea todo el capítulo 14. Hay una sección en Lucas 14 que está hablando del costo del discipulado, el costo de seguir a Cristo.
25 al 33. Ok. No estoy siguiendo las citas, pero está allí para que lo puedan leer. Más abajo dice, el que no toma su cruz cada día y me sigue, no puede ser su discípulo. Y la gente cree que cargar la cruz es que, yo tengo una esposa fastidiosa. Esa es mi cruz. Yo tengo un hijo que es rebelde. Esa es mi cruz. Yo tengo una enfermedad terrible que no me deja ni de día ni de noche. Esa es mi cruz. No, hermanos, es literal. ¿Qué significaba la cruz en aquellos días? No solamente oprobio, no solamente vergüenza, significaba eso, muerte. El Señor está diciendo que el que no pone su vida por seguirle, no puede ser su discípulo. Pablo lo decía de esta manera, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Y la palabra todo es bastante absoluta, es todo. Y más abajo dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Racionalizamos a Cristo. Tenemos la vida que Él nos ha dado y no la vivimos, hermano. Somos hijos de Dios, pero vivimos como víctimas del mundo. Piénselo, razónelo. Vivimos como víctimas del mundo. El mundo nos encierra en nuestras casas. Estamos viviendo en medio de personas que necesitan de Cristo. ¿A cuántas personas les habló esta semana de Dios? En su trabajo, en la calle, en donde compra. ¿A cuántas personas le habló de Dios? ¿A cuántas personas pudo consolar con la consolación de Dios? ¿Por cuántas personas oró? No en su secreto, en su cuarto, sino con esa persona allí. A veces decimos, y esto es algo muy, muy común, sí, yo voy a orar por ti. Pero el día a día avanza, hermano, y uno se olvida hasta que se encontró con esa persona. Tómese 5 minutos y ore con la persona. ¿Qué tanto puede perder? Pensamos, el Señor y yo nos entendemos. Yo conozco, yo leo mucho la palabra y bueno, si yo no voy un domingo, no voy 2 domingos, el Señor sabe. Otra vez, el Señor sabe. Se nos dio una vida no para que la vivamos solos. Se nos dio una vida para compartirla con otros que también tienen esa vida. Se nos dio una vida para crecer y vivir esa vida en comunión con nuestros hermanos. Y eso implica sacrificio, hermano. Eso implica entrega. Jesús no vino a la tierra a morir por mucha gente que diga yo soy cristiano. Jesús vino a la tierra, se hizo carne para morir por un pueblo que le siga de manera radical. Es una lucha para mí. Y yo no sé qué tantas cosas va a pedir el Señor de mí. Pero cada día mi lucha es para que mi corazón entregue todo, como si me lo estuviera pidiendo todo. Mi vida, mi trabajo, mi casa, mi familia, mi esposa, todo. El Señor lo puede pedir mañana. Y yo no puedo decirle, ya va, Señor, ya va. Dame chance para prepararme. No. El Señor lo va a pedir en el tiempo en que lo quiere. Y nosotros tenemos 2 opciones. Responder que sí y entregar, o responder que no. ¿Cómo podemos realmente empezar a vivir la vida de Dios que nos ha sido dada? Recordemos la excelente gloria de Jesucristo. Cada vez que piense en una aflicción, en un problema que le va a causar el seguir a Cristo, recuerde quién es el que lo está llamando. No hay nadie más grande que nuestro Señor Jesucristo.
No hay nadie más majestuoso, no hay nadie con más gloria que nuestro Dios. No hay nadie con más poder. Él es el más alto. Recuerde las promesas que le hizo. Recuerde quién promete, el más grande. ¿Cree que le va a fallar? Recuerde lo que le prometió, el valor incalculable que eso tiene. Lo puede comparar con cualquier cosa que tenga o que pueda ganar aquí. Pablo estimaba todo por basura. Y la palabra no era basura. La palabra era excremento. Todo lo que tenía era basura, excremento, con tal de ganar a Cristo. Recuerde la escala de estas promesas. No estamos hablando de unos pocos años en la presencia del Señor, estamos hablando de la gloria eterna de Dios. No hay comparación, hermanos, no hay nada que podamos perder aquí que pueda compararse con lo que el Señor nos da. El problema es que a veces no queremos recordar nada de eso. Las promesas del Señor son tan costosas. Nos pide tanto. Exige entrega, exige sacrificio, exige comunión, relación intencional con tu prójimo, con tu hermano, con la persona que tienes al lado. A veces vivimos como que cambiamos la etiqueta de católico para evangélico y es la misma cosa. Pues no. Hacemos todas estas cosas, minimizamos a nuestro Dios y entonces nos preguntamos, ¿qué pasa en mi corazón que estoy frío? ¿Qué pasa con mi adoración? ¿Qué pasa que no siento al Espíritu? ¿Qué pasa con la iglesia que está fría y no hay amor? No, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? Pasa que puse al Dios infinito del tamaño que me convenía a mí y me lo metí en el bolsillo. Eso pasa. ¿Quieres sentir el poder de Cristo en tu vida? Deja de obstaculizar a Jesucristo. ¿Quieres sentir el poder de Cristo en tu vida? Permítele que desate en tu vida el poder de su vida indestructible. No le pongas obstáculos al Señor. Otras veces yo lo he dicho, el Señor es un caballero, el Señor no va a hacer nada que tú no le permitas hacer, a pesar de que es el ser más poderoso del universo. No obstaculices a Jesucristo en tu vida, no le pongas obstáculos a la vida de Dios en tu vida. Y si aquí hay alguna persona que ha escuchado el mensaje de hoy y por primera vez ha sentido el impacto del Espíritu Santo en su vida, a lo mejor no entiendes mucho de lo que se ha hablado hoy, pero sí sabes que estás en medio de la corrupción del mundo. A lo mejor te das cuenta de que hay otra cosa que puedes, otra manera de la que puedes vivir, otra vida diferente. A lo mejor eso está sucediendo hoy contigo. Quizá no puedas explicar muchas cosas, pero hay un camino para entrar en esa vida que el Señor ofrece. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso dice Jesús en Juan 14:6. Él es el camino para volver a la paz con Dios, para una vida diferente, una vida de paz, de gozo. Él murió en la cruz del Calvario por ti. Arrepiéntete de tus pecados y créelo. Él resucitó al tercer día y fue sentado a la diestra del Padre y está intercediendo por sus hijos. Créelo, arrepiéntete de tus pecados y cree en el Señor Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Lo puedes creer?
¿Hay alguien hoy aquí que lo pueda creer? ¿Hay alguien hoy que quiera dar ese paso? Permitir que el Espíritu haga el trabajo de Dios en su vida y traiga la vida indestructible del Dios eterno, del Dios creador, a su corazón. No obstaculices más a Jesucristo. Vamos a orar.